buenas tardes. Bienvenido. Y ok, vamos a comenzar con la clase. Bien, para empezar, ¿qué recuerda usted de la última clase que tuvimos? Jesús, ¿me escucha? Sí, me escucho. De acuerdo. Me imagino que está escribiendo o algo así. Sí, estoy viendo entre mis apuntes que era lo que... Ok, no se preocupe. Adelante, lo espero. Era que el último que recuerdo que fuimos a ver fueron los grupos de tipos comunes de hongos. Ok, muy bien. Bien, ¿recuerda un poco acerca de estos tipos que estábamos viendo? Y bueno, que como han ido evolucionando cada tipo de hongos y ¿cómo se llama? Sus parientes o algo así. Así es, ok. Bien. ¿Quiere agregar algo más? No, de mientras, no. Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla y me dice cuándo ya pueda verlo, por favor. Ya se ve. Gracias. Entonces, bueno, ya vimos que es un hongo, cómo se reproducen y ya estábamos empezando a ver la diversidad fúngica, ¿no? Para la diversidad fúngica también fue importante mencionar que los hongos han ido pasando de un reino a otro, de una clasificación a otra, e incluso algunos organismos que se creía que todavía se les sigue llamando hongos, actualmente ya no se les reconoce como de esa clasificación, sino que ya han pasado a otro tipo, ¿no? Protozoarios, etcétera, etcétera, ¿no? Por las características que tienen y las características filogenéticas y la emparentación que tienen con otros grupos. Bien, recordemos rápidamente, antes se creía que pasaban al tipo de plantas. ¿Por qué? Porque, bueno, tampoco, tienen paredes celulares y vacuolas, y además son sésiles, no se mueven, y muchos habitan en el suelo. Entonces, por eso se creía que eran parte de las plantas, pero después, haciendo más estudios, pues bueno, se determinó que como unas tienen celulosa y los otros tienen quitina, entonces no pueden ser exactamente de la misma clasificación. Y luego, lo más importante es que, pues bueno, las plantas pueden producir su propia materia orgánica a partir de la inorgánica, y los hongos necesitan materia orgánica a fuerzas para alimentarse. Eso es lo principal que los divide. Y con el paso del tiempo se descubrió que los hongos están más emparentados con los animales que con las plantas. Claro, los tres venimos de un grupo, de un clado, tenemos un origen genético ¿cómo se llama? En común, pero tenemos un origen genético común más cercano, bueno, los hongos lo tienen más cercano a nosotros los animales que al de las plantas. Las plantas se dividieron, evolucionaron aparte antes de que los hongos y los animales fueran organismos diferentes. Y pues aquí veíamos algunas partes que son iguales y otras que son diferentes. La pared celular, más que nada. Que el animal tiene centriolos y un retículo endoplasmático
liso. A ver, permítame, déjame, nada más me voy a asegurar de que no le estoy diciendo mentiras. Según yo es el liso. Sí, el retículo microplasmático liso se encuentra en los animales y en las, ¿cómo se llaman estas? El de los hongos no. Sí tienen el rugoso, pero el liso, pues bueno, ahí ya se va diferenciando. Ambas tienen aparato de Golgi, etcétera, lo demás, pero las fúngicas tienen este aparato celular que los hace más resistentes que las de los animales. Tienen vacuolas más grandes, por lo que también se creía que eran de las plantas, eran del reino de las plantas. Y pues bueno, su reproducción es un poco diferente, ¿no? Es por septos, van sacando la otra célula así, ¿no? Ok, bien. Luego vimos que algunos grupos han cambiado de un lado a otro, incluso vimos que hay algunos grupos de hongos que se encuentran en el grupo de hongos simplemente porque no tienen otro lugar donde ponerlos, ¿no? Los del grupo de Euteromycota. Entonces, bueno, sigue habiendo algunas complejidades. Recordemos que esto surge más que nada porque la clasificación de los seres vivos, a final de cuentas, es algo bastante creado por el ser humano. Es decir, nosotros no hicimos que tuvieran características diferentes y luego los revolvimos, sino que al revés, ellos estaban ahí y nosotros como humanos quisimos clasificarlos. Entonces, al ser algo humano y que no lo sepamos todo, entonces vamos a ir descubriendo nuevas formas de poderlos clasificar. ¿Ok? Bien. Veíamos también que en cuanto a las características de estos organismos que vienen desde la reproducción sexual, asexual y otras características como que algunos son parásitos, otros no, otros son oportunistas, otros hacen micorrizas con las raíces de las plantas, etcétera. Hay una gran variedad, no depende, estas características, estas variedades no dependen del filo al que pertenezcan, no exactamente, sino que sí, claro, hay algunos que solamente pertenecen a unos filos y no a los otros, pero, pues, un tipo de hongo, es decir, los que son, no sé, dañinos para los seres humanos o los demás animales o las demás plantas, no necesariamente tienen que ser solo de la Glomeromycota o los del filo Zygomicota, etcétera, ¿no? Lo que sí es que, por ejemplo, los Ascomycota, Ascomicetos, son levaduras, mohos, colmenillas, y los Basidiomycetos u hongos clavas, bueno, ya aquí ya son hongos mucho más grandes, ¿no? Mucho más conocidos. O por ejemplo, los Chytridiomycetos, digamos, se cree que son los primeros que se separaron en la línea evolutiva de los hongos. Como podemos ver aquí. Los Chytridiomycetos, aquí vienen el ancestro en común y este ancestro en común primero tuvo esta división. Aquí ellos son los únicos que se conocen con flagelos. Entonces, bueno, ya poco a poco se fueron dividiendo y los que se acercan más con ancestros en común son los ascomicetos y los basidiomycetos, que son los grupos más grandes de hongos también. Ok. Vimos a los chytridiomycetos que tienen esporas flageladas, los únicos que tienen esporas flageladas. De hecho, antes se creían que eran, ¿cómo se llaman estos? Protozoarios, pero después se concluyó que son hongos. Luego los zigomicetos. ¿Llegamos a esta parte de los zigomicetos? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Se acuerda? Además creo que hemos llegado a chytridomicéticos, creo.
la primera clasificación, creo, ahí donde tengo hasta mis últimos apuntes. Sí, ¿verdad? Sí, sí es cierto. Vimos sus dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Ok. Bueno, entonces llegamos hasta esta parte y vamos a pasar con los cigomicetos, que ellos, bueno, una de las partes importantes o más características de los cigomicetos es que se reproducen sexualmente al formar esporas. Recordemos, vamos a ver si está acá, que sí se reproducen de manera asexual y sexual, pero cuando es de manera sexual va a ser por cigosporas. Ok, nada más esta parte. Y recordemos, los cigomicetos son como el moho del pan negro. Los microsporidios se van a clasificar aquí. Son importantes en general descomponedores y algunos son parásitos de insectos. Y los microsporidios a veces son patógenos, llegan a ser patógenos oportunistas que afectan a animales. Es decir, cuando el animal está débil, lo van a afectar. Si el animal está en condiciones o no se da la oportunidad, pues no lo afectan y ya. Ok. Bien. Bien, en cuanto a los cigomicetos, se conoce o se han identificado más de 1100 especies. Son los que están obviamente más emparentados con los quitridiomicetos, como vemos aquí, son los que están más cerca. No son un grupo monofilético como tal, es decir, no están tan emparentados, por decirlo así. O sea, sí están emparentados, pero no tanto. Tienen diferentes orígenes. No son tantos, no son tan iguales. La mayoría de ellos son descomponedores que viven en el suelo sobre materia vegetal o animal en descomposición, por eso hablan del moho negro del pan. Algunos van a formar algún tipo de asociación simbiótica con las raíces de las plantas. Recordemos, estas asociaciones simbióticas son que una especie va a beneficiar al otro al interactuar, y muchas veces esta simbiosis es completamente vital para ellos. Es decir, si no ocurre esta simbiosis, no ocurre esta relación, no pueden vivir mucho tiempo o no viven estos dos organismos, ¿no? O alguno de ellos. Ok. Algunas especies van a causar enfermedades en plantas y animales, como nosotros los humanos. Ahora, durante su reproducción sexual van a producir esporas sexuales llamadas cigosporas. Aquí, ¿qué son? Las cigosporas se producen en sacos de esporas llamados cigosporangios. Acá. Sus hifas, recordemos, sus hifas son como sus extensiones celulares. Son cenocíticas, es decir, no tienen septos espaciados regularmente. Sus núcleos van a estar repartidos durante toda, es como una célula gigante que va nada más multiplicando los núcleos, ¿no? No están divididos cada núcleo con su propia pared, ¿no? Pero aún así los septos se forman para separar las hifas de las estructuras reproductivas. Es decir, en general en todo el organismo los núcleos se van a mantener pues alrededor de toda la hifa, ¿no? Toda la hilerita. Pero cuando son hifas reproductivas, las cigosporangios, entonces ahí sí se van a dividir. Digamos, viene aquí la hifa normal y va a haber aquí una división y va a empezar a crecer la hifa reproductiva. Y ahí sí va a haber una división. Ok, y aquí vemos una pequeña imagen de Pilobolus, que es un cigomiceta que crece en el excremento animal. Y bueno, este hongo tiene esporangios con tallo, esporangios con tallo, y se van a proyectar desde una pila de estiércol. Esta es una pila de estiércol, y tiene un extenso micelio de hongo. Recordemos que lo que vemos es, pues bueno, la parte
fuera casi siempre la parte de la reproducción donde se van a contener las esporas, pero el resto del micelio va a encontrarse ya repartido dentro de todo el espacio, ¿no? Ok, bien, los esporangios con tallo pueden medir unos 5 a 10 milímetros de alto, y van a actuar como escopeta, y van a descargar entonces con fuerza los esporangios. Estas puntas negras se van a abrir y van a salir, ¿no? Las esporas. Y estas esporas, cuando salgan esparcidas, van a ser expulsadas, por eso es con fuerza, lejos del estiércol, para colonizar un nuevo lugar, porque pues ya lo está ocupando este organismo. Hacia pues el pasto cercano, por ejemplo. Cuando los animales como las reses o los caballos se van a comer el pasto, las esporas van a pasar sin daño a través del sistema digestivo del animal, y entonces estas esporas, una vez que estén en el pasto y se las come el animal, van a pasar por el sistema digestivo, no les va a hacer daño el sistema digestivo, pero van a formar parte después del sistema, de la materia fecal, y ahí pues ya van a poder esparcir su micelio. Entonces es una forma de reproducción bastante efectiva, ¿no? Porque simplemente esperan a que sean comidos para pasar nuevamente a reproducirse. Permítanme un segundo. Disculpe, es que había un mosquito aquí. Había que deshacerse de él. Entonces, bueno, son como muy, y están muy adaptados, ¿no? A su forma de reproducción. Son bastante eficaces. Bien. Ahora, el cigomiceto que se conoce más es el del moho negro del pan, que es Rhizopus stolonifer. Ese es su nombre completo, su nombre científico. Y bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se hace la reproducción? Bueno, el pan se va a enmohecer, se va a llenar de moho, cuando una espora de este hongo va a caer en él y luego empieza a germinar y crece en un micelio, así como una planta, una semilla llega y empieza a sacar sus raíces, igual aquí el moho, ¿no? Llega al pan y empieza a sacar sus hifas, ¿no? Las hifas van a penetrar el pan y van a empezar a absorber los nutrientes. Recordemos, empiezan a sacar una sustancia para empezar a digerirlo, y una vez que se digiere aquí afuera empiezan a absorber los nutrientes, ¿no? A la larga, algunas hifas van a crecer hacia arriba. Entonces, después, algunas que ya están aquí van a empezar a crecer hacia arriba. Y van a desarrollar estos esporangios. Estas hifas van a ser un poquito diferentes. En sus puntas van a crear este esporangio. Y dentro de cada esporangio va a haber unas 50,000 esporas asexuales negras. Las esporas se van a liberar cuando se rompe el delicado esporangio. Y entonces cuando pasa algún viento, algo lo toca, lo que sea, va a salir, ¿no? Y estas esporas van a darle a este moho el color, ¿no? Es decir, el moho como tal, las hifas son pues transparentes casi, pero lo que le va a dar el color es lo negro. Entonces cuando vemos el pan de color negro lleno de moho, de hongos, nos vamos a dar cuenta que tiene, primero, si no lo leemos, no pasa nada, pero en cuanto lo tocamos, si se da, no sé si usted le ha tocado tener este tipo de contacto, empieza a oler como a humedad o como a hongos, ¿no? Y este pequeño roce, pues hace que salgan todas las esporas. Bien. Entonces, bueno, ok. En cuanto a la reproducción sexual, esta es en la reproducción asexual. En la reproducción sexual, va a ocurrir cuando las hifas de dos diferentes tipos de apareamiento
que van a ser más y menos, van a crecer en contacto mutuo. Es importante mencionar esta parte, ¿no? No existen diferencias físicas entre los dos tipos de apareamiento. Entonces no es acertado decir que son células sexuales femeninas o masculinas, porque generalmente cuando hay una diferencia entre las células sexuales, las femeninas suelen ser más grandes, óvulos grandes, y los masculinos espermatozoides pequeños. Pero en este caso, y además algunos, no sé, tienen por ejemplo, los espermatozoides, ¿no? Tienen ¿cómo se llama la colita? El flagelo, que los ayuda a impulsarse. ¿Qué más? Los óvulos tienen más material genético, tienen sus mitocondrias, etcétera, y los espermatozoides como que tienen menor cantidad genética, ¿no? Prácticamente nada más aportan el núcleo. Obviamente pues sí tienen sus fuentes de energía para moverse, pero pues es diferente. Entonces, por lo tanto no se les dice femenino y masculino, se les dice positivas y negativas, nada más, ¿sale? Entonces, el model PAN es heterotálico, que significa que una hifa fúngica individual solo se aparea con una hifa de un tipo de apareamiento diferente. Es decir, si son hifas más y más, no va a haber reproducción. Si hay hifas menos y menos, tampoco va a haber reproducción. Solamente si se encuentra más y menos, va a haber la reproducción. Ok. La reproducción sexual solo ocurre entre un miembro de una cepa positiva y una cepa negativa. Y bueno, no entre dos negativas y dos positivas. Vamos a verlo aquí más gráficamente, ¿sale? Entonces, tenemos aquí la reproducción asexual, ¿no? Las esporas van a germinar y producen micelios y haploides, ¿no? Aquí van a estar, llegan al PAN, lo empiezan a colonizar, y empiezan a salir los esporangios, ¿no? Una vez que ya colonizaron, se alimentaron lo suficiente, empiezan a crecer esporangios hacia afuera, bueno, las hifas especializadas con los esporangios, y entonces, van a ser haploides igualmente, asexuales, y va a haber algún pequeño roce, un pequeño airecito, lo que sea, para que éstas se rompan y van a salir expulsadas las esporas. Por eso es que se dice que nunca hay que respirar o tocar un hongo, más que nada porque puede que no nos hagan daño, pero puede que así nos hagan daño las esporas porque van a pasar en el aire. Nuestra nariz, a pesar de que tiene vellosidades y mocos, muchas veces no puede ser tan efectiva, entonces lo mejor es no mantenerse como lejos de los hongos cuando estamos delicados, o pues simplemente no molestarlos, ¿no? Claro, los hongos más grandes, los ascomicetos, pues bueno, son los basidiomicetos, pues bueno, podrían ser un poquito menos letales, ¿no? O menos dañinos, pero aún así, pues hay que procurar no interferir con ellos, ¿no? Pero bueno. Entonces van a salir, obviamente pues sí tienen su olor característico, y van a salir al aire para llegar a un nuevo lugar al que van a conquistar. Va a llegar la espora, va a germinar y va a volver a esta parte, ¿no? Va a germinar y luego va a empezar a sacar sus hifas especializadas con los esporangios y se va a dar este ciclo. Generalmente ese va a ser el ciclo del moho del pan negro. O bueno, este tipo de reproducción en los cigomicetos. Pero digamos que aquí en el pan de repente llegó una espora con reproducción sexual positiva y aquí una espora con reproducción sexual negativa. Entonces están lo suficientemente cerca como para que, porque obviamente van a tener ciertas, ¿cómo se llama? Van a producir ciertas feromonas que van a indicar que esta es positiva, esta es negativa, y
Entonces se van a dar cuenta con las esporas de las hormonas que pues están cerca, y entonces van a tratar de acercarse para aparearse, ¿no? Para que haya un apareamiento y haya una recombinación genética. Entonces, estas dos hifas, con tipos de apareamiento positivo y negativo, crecen una hacia otra, y cuando estas hifas se van a encontrar, estas partes se van a llamar gametangios, cuando se encuentren. Y entonces aquí siguen siendo haploides. Toda esta parte siguen siendo haploides, pero una vez que se encuentran aquí, se van a juntar, va a haber plasmogamia, y entonces se van a fusionar los núcleos, y entonces va a haber una etapa diploide, 2N, aquí ya son 2N, son diploides, y entonces mediante la cariogamia va a haber la fusión de núcleos para formar el cigoto haploide, se va a generar esta cigospora madura, cigo por de cigoto, una espora de cigoto, dentro del cigosporangio, y entonces después esta cigospora se va a desarrollar a partir del cigoto, va a sacar el cigoto, va a sacar su cigospora, y está encerrada por un cigosporangio negro con pared gruesa. Entonces, aquí ya tenemos la parte 2N, y una vez que ya hubo aquí la recombinación genética, luego, recordemos, en la meiosis es este 2N se duplica a 4N, y luego que se divide para quedar 2N. Y entonces después de este 2N no se va a generar no se va a duplicar nuevamente, sino que se va a dividir nuevamente y va a quedar N y N. Entonces, ocurre la meiosis, y la cigospora va a germinar y la hifa desarrollada se va a desarrollar en su punta. Y aquí ya todas las esporas van a ser N. No 2N ni 4N, solo N. Producidas por la mitosis y la meiosis. Y entonces nuevamente pues va a salir nuestra esporita, nuestra hifa sexual con nuestra cigospora. Y entonces ya van a salir nuevamente nuestras esporas, que son N que son haploides para conquistar un nuevo lugar y llegar aquí. Entonces, ¿cuándo es uno y cuándo es otro? Simplemente cuando, si aquí hay un positivo y un negativo se encuentran, entonces hacen una recombinación genética. Si no se encuentran, si ambos son positivos o ambos son negativos, entonces van a mantenerse aquí en la reproducción asexual. Bien. Ok, entonces, cuando las hifas de dos tipos de apareamiento opuesto crecen muy juntas, van a estar con feromonas juntos, en respuesta a las señales químicas, las puntas de las hifas van a acercarse, van a formar los gametangios, se van a juntar los gametangios, va a haber plasmogamia, y luego ocurre la cariogamia, donde el núcleo positivo y el negativo, en vez de femenino y masculino, va a ser núcleo positivo y negativo, se van a fusionar para formar el núcleo del cigoto haploide. Aquí ya van a formar el 2N, el cigoto se va a desarrollar hasta hacer la cigospora, y van a tener el cigosporangio protector. Luego esta cigospora puede quedar latente durante varios meses y sobrevivir a que porque recordemos, los hongos necesitan bastante humedad en general, entonces este sería el beneficio. Básicamente van a tener algo más resistente. Esta recombinación genética, por un lado, va a ser genéticamente más variada, para que puedan corregirse ciertos errores y para que haya características diferentes, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, les dan, lo convierten en lo que está cubriendo a estas células, a estas esporas, que es la cigospora, va a ser algo
que va a proteger al hongo de las adversidades, como que haya falta de humedad o temperaturas muy extremas, ya sean muy calientes o muy frías. Y entonces, en ese momento puede ocurrir la meiosis, cuando el 2N se van a convertir a 4N y luego a 2N nuevamente y luego a puros N, a haploide. ¿Qué pasa de diploide a haploide? Puede ocurrir aquí durante este proceso de espera o justo antes que vaya a germinar la cigospora. Cuando la cigospora va a germinar, cuando va a sacar sus esporitas, una hifa aérea se va a desarrollar con un esporangio de la punta, y entonces la mitosis dentro del esporangio produce esporas haploides, y estas pueden ser todas positivas, todas negativas, una mezcla de positivas y negativas. Cuando se liberan, las esporas germinan para formar nuevas hifas, y solamente el cigoto, que es 2N, y las cigosporas de un moho negro del pan son diploides. Todas las hifas y las esporas asexuales son haploides. Es decir, solamente las células sexuales, en estos dos casos, van a ser 2N. Todos los demás va a ser N. ¿Sale? Todas las que se encargan de alimentarse, etcétera, etcétera, van a ser N. Nada más estas para reproducción, que ya se juntaron más y menos, van a ser 2N. ¿Sale? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, bien. Ahora, ¿dónde está aquí? Bien, veíamos que aquí en los cigomicetos tenemos a los que son como un moho de pan negro, y luego también en este grupo, en este filo, se encuentran los microsporidios, que se van a clasificar aquí. Pero si hablamos de taxonomía, pues son todo un misterio, ¿no? Los colocaron ahí por algunas características, pero no es que encajen completamente, ¿no? O no se puede saber el origen y decirnos si pertenecen a esta área o no pertenecen a esta área, ¿no? Bien, ¿qué son estos microsporidios? Bueno, son pequeños parásitos unicelulares que van a infectar células eucariotas, es decir, células que son grandes y tienen el núcleo pegado a la membrana celular, y además que su ADN está encapsulado en su núcleo y en sus mitocondrias, ¿no? Entonces, estos microsporillos van a infectar este tipo de células. ¿Quiénes tenemos este tipo de células? Bueno, otros hongos, plantas y animales. Entonces, generalmente muchos de estas especies van a infectar animales, como nosotros. Un ejemplo son los microsporidios que infectan a personas con sistemas inmunológicos comprometidos, como quienes tienen SIDA. Algunas especies de microsporidios, vemos que aquí, por ejemplo, su sistema inmunológico no es bastante fuerte como para que si encuentran una de estas esporas dentro del organismo, las puedan combatir y pues ya no nos hagan daño. Igual, por ejemplo, cuando hubo COVID, no sé si recuerde que hubo gente que le advertían sobre los hongos, sobre no cualquier hongo, sino por ejemplo el moho negro, el hongo negro que estaba infectando los pulmones. Bueno, estos podrían ser parte de los microsporidios, porque afectan a gente que tiene el sistema inmunológico deprimido. En el caso del COVID, pues bueno, también deprime el sistema inmunológico y pues bueno, ok. O gente que tenga cáncer y que esté en tratamiento de con las quimioterapias, etcétera. E incluso algunas especies de microsporidios de este tipo de hongos son específicas para cada huésped.
¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, esta especie de hongo, un segundito, permítame. Ya, gracias por su paciencia. Entonces, ¿en qué estábamos? Así. Entonces, parecen ser específicos para cada huésped este tipo de hongos. Primero veamos, son hongos parásitos, ¿no? Es decir, que invaden a otro organismo. Es importante saberlo. Y entonces nos damos cuenta que son algunos específicos para invadir a ciertos organismos nada más. Por ejemplo, si bien hay hongos que pueden dañar tanto gatos, perros, cerdos, vacas, humanos, etcétera, hay hongos que pueden ser nada más específicos para los gatos, para los seres humanos, para los pollos, etcétera, ¿no? Están especificados, son mucho más eficientes al momento de atacar. Cuando son más generalistas o son muy fuertes pero no suelen tener mucho éxito todo el tiempo. En cambio, los que son más específicos suelen tener un éxito mucho mayor. Características que encajan mucho mejor con el organismo al que van a atacar, al que van a tratar de colonizar. Y extraen muchos más nutrientes, se reproducen de una mejor manera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Ok, hay algunos que son bastante buenos para quien atacan, ¿no? Los microsporillos entonces tienen dos etapas de desarrollo en su huésped, la etapa de alimentación y la reproductiva. Como le comentaba anteriormente, primero llegan, por ejemplo, aquí al pan, ahora en ese caso llegan al huésped, ya sea al animal o la planta, y primero se van a colonizar, van a sacar sus raíces, se van a encargar de alimentarse y luego, cuando ya están lo suficientemente nutridos, van a empezar a crecer sus hifas para reproducirse. Bien, entonces, algunas especies de microsporillos se van a dividir en dos células mediante una fisión binaria y otras se dividen en varias células. Ahorita vemos a qué se refiere aquí. Algunas especies también van a experimentar fusión nuclear y meiosis antes de producir esporas. Es decir, algunas se van a dividir y luego se van a dividir en dos y hay algunas que se van a dividir en varias células, ¿no? Y algunas, como le comentaba, van a llegar, se van a combinar sus núcleos y luego van a dividirse nuevamente para tener cuatro células asexuales para reproducirse. Las esporas van a tener gruesas paredes protectoras y van a pasar de una célula a otra dentro del huésped y pueden excretarse en la orina o a través de la piel. Dependiendo del organismo, pues bueno, estos van a invadir una célula, luego van a invadir la otra para reproducirse y una vez que ya están listos, a través de la piel van a salir o si es que entraron de manera como superficial o si fueron ingeridos, pues bueno, después de haber pasado por el aparato digestivo, al momento de en la orina o el excremento van a salir, ¿no? Las esporas, la única etapa con características distintivas, se usan para identificar los grupos. Una vez que están como espora, entonces tienen características que otros no van a tener y solamente en ese momento vamos a poder saber si son un tipo de hongo o son otro. Cada una de las esporas va a estar equipada con una estructura única. Va a tener un largo tubo polar con forma de hilo. Y cuando la espora entra al intestino de un nuevo huésped, va a descargar su tubo polar y va a penetrar
recubrimiento del intestino, lo va a recubrir y entonces va a empezar a colonizar. Y al actuar como una aguja hipodérmica, es decir, cuando llegue aquí y que entre a la dermis, al organismo, el tubo polar va a inyectar el contenido de la espora en la célula del huésped. Es decir, así como veíamos que llega, digamos, está la célula y veíamos cómo llegaba, por ejemplo, un virus, ¿no? Y llegaba aquí, se posicionaba y entonces clavaba aquí este tubito y esparcía sus esporas para que fueran colonizando. Bueno, perdón, su material genético, en el caso del hongo, pues bueno, van a ser las esporas. Ok. Entonces, bueno, aquí está, ¿no? Tenemos la célula de microsporidio y va a tener este tubo. Y entonces tenemos nuestra célula del huésped. Recordemos, las esporas son microscópicas. Y entonces va a llegar y este tubo va a salir y va a llegar aquí, ¿no? A la célula. Y entonces, después de expulsar el tubo polar, va a penetrar la célula del huésped. Y entonces este citoplasma infeccioso se va a inyectar dentro de la célula para seguirse reproduciendo. Ok. Entonces, bueno. Se estima más o menos que puede haber más de 1 millón de especies de este tipo de hongos, muchísimos, pero más o menos se han nombrado alrededor de 1500 especies, es decir, se cree que puede haber muchísimos más, pero pues bueno, como no conocemos todo el mundo y no nos es posible estudiar todos y cada uno de los organismos, pues bueno, por eso conocemos 1500, pero creemos que son más de 1 millón. Los microsporidios originalmente se clasificaron con las levaduras y bacterias, pero en el 76, los pasaron a los protozoarios, es decir, pasó de los hongos de levaduras y bacterias, las levaduras estaban en otro lado, a los protozoarios, y en los 80 los biólogos vieron a los microsporidios como el ejemplo más primitivo de una eucariota. Es decir, que tenga porque en las eucariotas más pequeñas y más simples, los genomas de una especie son más pequeños que la mayoría de los genomas bacteriales. Es decir, pues bueno, aquí el material genético se encuentra encapsulado, pero ya es mucho más pequeño, etcétera, ¿no? Entonces, los microsporidios, de todos modos, no tienen mitocondrias, flagelos y complejos de Golgi. Y sus ribosomas se parecen más a los de las procariotas. Entonces, que no tienen ribosomas, mitocondrias, flagelos y complejos de aparato de Golgi, ¿no? No tienen mitocondrias, flagelos, no tienen ningún flagelo, y también el aparato de Golgi no lo tienen. No lo tienen bien desarrollado. Entonces, por eso antes estaban entre los protozoarios y que si no son o si son eucariotes o no. Pero bueno, finalmente se dio con que se parecen más a las células de hongos. Después, en el 98, casi en los 2000, Thomas Cavalier Smith, un biólogo, reasignó a los microsporidios al reino fungi, porque molecularmente se ve que los microsporidios tienen secuencias genéticas que dicen que antes tenían mitocondrias, entonces después las fueron perdiendo. Así como los virus fueron perdiendo la capacidad de reproducirse por sí mismos, lo mismo ellos empezaron a perder las mitocondrias porque seguramente eran algo que les tomaba más energía, y entonces los que se reprodujeron más fueron los que no tenían estas mitocondrias. Bien, los microbiólogos entonces acuerdan que estos organismos se han vuelto más simples conforme se adaptan al estilo parásito de vida. Así como se piensa que, por ejemplo, nosotros los animales tenemos un ancestro que salió del agua, que los mamíferos tenemos un ancestro que salió del agua,
no significa que las ballenas sean más primitivos o los delfines más primitivos que ellos. Primero se piensa que estaba el agua, salió el ancestro, se convirtió en mamífero y estos mamíferos regresaron al agua. ¿Por qué? Porque tienen órganos vestigiales, huesos vestigiales, es decir, como que son una muestra de lo que eran antes, pero ya no les sirve, en el esqueleto, por ejemplo, ¿no? Okay. Recordemos que la evolución es a razón de cómo lo ha ido moldeado el medio ambiente, las mutaciones, cómo las han ido favoreciendo o no el medio ambiente, y entonces las características evolutivas que tenemos actualmente, todas las especies, no son resultado de las características ambientales ahora, sino de las pasadas para las que fuimos siendo moldeados, ¿no? Ok. Bueno, hay otros estudios moleculares que nos dicen, nos dan más evidencia para emparentarlos con los hongos, y nos dice que, decir que están emparentados con los hongos es importante para entonces poder crear medicamentos que sean efectivos en el tratamiento de infecciones por microsporidios. A eso íbamos anteriormente. ¿Por qué es importante hacer estas clasificaciones? Bueno, porque nos ayuda a tener un mejor manejo de las demás especies y en este caso pues a poder combatir enfermedades para nosotros, ¿no? Estudios del genoma también sugieren que los microsporidios vienen de un ancestro cigomiceto. Es decir, se cree que ¿dónde está? Aquí. Teníamos a los cigomicetos y luego tuvimos a los microsporidios. Y entonces vienen de acá y empezaron a perder algunas capacidades para poder ser más un parásito y no tener que invertir en tener esas capacidades, sino que ya se los daban los organismos que estaban parasitando. Entonces, actualmente los microsporidios se van a clasificar con los cigomicetos, pero en el futuro puede que tengan un propio taxón para ellos, una propia, un propio tipo para ellos. Mientras ahí se van a quedar, pero puede que eventualmente pues tengan otro, otra clasificación. Bien, ahora vamos con la parte de los glomeromicetos. Recordemos que estos son que su reproducción asexual es con glandes blastóporas multinucleadas, perdón. La sexual no se ha observado aquí un tipo de reproducción. Y bueno, ellos van a formar micorrizas arbusculares que parecen de arbusto con raíces de plantas. Ok. Ahora, los glomeromicetos suelen ser simbiontes con las raíces de plantas. En general casi todos. Y tienen hifas cenocíticas, es decir, que no tienen esta división que va a formar los septos en las hifas. Se van a reproducir de manera asexual, con grandes esporas con muchos núcleos, llamadas blastosporas. Es importante saber que no se han documentado reproducción sexual en ellos, es decir, no ha habido recombinación genética en ellos, y solo se han descrito alrededor de 200 especies de glomeromicetos, es decir, son muy poquitos, no se conoce mucho acerca de ellos. Anteriormente se habían considerado, se consideraban cigomicetos, se consideraban en esta clasificación, pero en 2002 más o menos los taxonomistas, quienes estaban dividiéndolos, determinaron que forman un grupo monofilético separado, y esto se basa en en datos moleculares.
Es decir, no están lo suficientemente emparentados con los zigomicetos como para decir que pertenecen aquí. Se parecen, pero no pertenecen. Ok, permítame un segundito nuevamente, por favor. Bien. Ok, continuamos. Bien. Entonces, son simbiontes, es decir, que van a tener simbiosis en forma de asociaciones intracelulares con las raíces de la mayoría de los árboles y plantas que son hierbas. Estas asociaciones entre las hifas con ciertos hongos y las raíces de plantas se van a llamar micorrizas, es decir, estas asociaciones son como raíces de hongos. Estos van a extender sus hifas, van a extender sus estilos raíces a través de las paredes celulares de las células de la raíz. Es decir, digamos, tenemos aquí nuestra raíz y entonces el hongo va a llegar y va a extender sus hifas a través de la raíz. Pero frecuentemente no pueden penetrar en la membrana plasmática. Solamente se mantienen como afuerita. Entonces, conforme la hifa presiona hacia adelante, van a ir presionando hacia ellas. La membrana de la plasma de la célula de la raíz la rodea. Es como si tuviéramos esta célula y entonces tenemos la hifa y empieza a hacer presión, ¿no? Aquí empieza a hacer presión y entonces la célula se empieza a moldear y empieza a como a recubrirla, ¿no? No la absorbe, no entra, no pasa la membrana, pero sí la empieza a recubrir porque como que, digamos que la célula es como plastilina y le ponemos un palito, el palito es la hifa y entonces si hacemos presión, la plastilina va a ir cubriendo este palito, ¿no? Lo mismo con la célula y la hifa. Por ende, la hifa puede considerarse como dedos que empujan hacia un guante formado por membrana plasmática. Puesto que penetran la pared celular, estos hongos se conocen como hongos endomicorrizos. Bien, entonces, lo podemos ver aquí. Una micorriza arbuscular. Aquí el micelio va a crecer en la raíz de la planta. Las hifas se van a ramificar entre las células de la raíz. Y van a penetrar las paredes celulares de dos células de raíz y se van a ramificar ampliamente formando arbúsculos. Es decir, la punta de una hifa entre las células de la raíz se va a alargar y sirve como vesícula que va a almacenar alimento. Y la punta de la hifa en el suelo se alargó y formó una espora. Y los espacios entre las células de la raíz se van a amplificar para dar claridad. Es decir, tenemos aquí nuestro honguito. Va a germinar.
Aquí tenemos la raíz, esto naranja es la raíz de la planta, tiene pequeños, ya vemos, si usted está trabajando con plantas, si las quitamos del suelo, pues vemos que tienen hilitos muy delgados, ¿no? Raíces muy delgadas serían estos pelos radicales. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra raíz, este es el suelo, y entonces esta hifa va a empezar a acercarse aquí en la raíz, y va a empezar a hacer presión. Va a hacer presión aquí. Y entonces va a empezar a tener contacto y a hacer su simbiosis, ¿no? Y luego, una vez que ya tiene los suficientes nutrientes, va a empezar a crear sus hifas hacia afuera para formar sus esporas y luego reproducirse. Bien. Ok. Ahora, ¿cuáles son los endomicorrizos que más se conocen? Pues bueno, se llaman micorrizas arbusculares porque las hifas dentro de las células de la raíz van a formar estructuras ramificadas con forma de árbol conocidas como arbúsculos. Aquí, si recordamos cuando estábamos viendo aquí, los glomeromicetos tienen esta forma, los representan de esta forma. Los arbúsculos, entonces, estas partecitas, son sitios de intercambio de nutrientes entre las plantas y hongos. Como le decía, hacen presión y ya empiezan a hacer el intercambio. En las relaciones micorrizas, las raíces van a dar al hongo azúcares, aminoácidos y otras sustancias orgánicas. Eso es lo que le va a proporcionar la planta al hongo. Y los hongos van a descomponer la materia orgánica en el suelo y van a beneficiar a la planta al extender el alcance de sus raíces. Es decir, van a empezar a deshacer aquí y van a empezar a tener nutrientes disponibles para las raíces. Los micelios delgados son mucho más delgados que las raíces y pueden extenderse hacia espacios estrechos y entonces van a tener capacidad de nutrirse, donde las plantas no podrían llegar por su propia cuenta. Entonces los hongos les dan como acceso a nutrientes que las plantas como tal no podrían llegar solitas, ¿no? Y entonces, con la ayuda de un hongo micorrizo, la planta también puede tomar más minerales nutrientes, como el fósforo y el nitrógeno. Entonces, hay un intercambio básicamente de nutrientes entre uno y otro. Entonces, esta asociación es una asociación simbiótica mutualista porque ambos se van a beneficiar. Entonces, los estudios nos van a decir que si una planta crece en el suelo con deficiencia de fosfato o tiene algún sistema de raíces limitado, su crecimiento va a mejorar si tienen un compañero hongo, un compañero fúngico. Y aquí vemos una micrografía de una endomicorriza, donde hay una asociación entre el hongo y la raíz. Las hifas van a ayudar a entregar y recibir nutrientes y las raíces de la mayoría de las especies de plantas vasculares están colonizadas por endomicorrizas. Entonces vemos aquí las hifas en color más violeta dentro de las células vegetales, ¿no? Ok, aún así, a pesar de esto, una planta en el suelo que tenga que sea rico en fosfato y tenga un sistema de raíces bien desarrollado, tal vez no necesite su compañero hongo. Y entonces, si esta planta está lo suficientemente bien nutrida, no lo necesita, y aún así tiene el hongo, entonces el hongo puede convertirse en un parásito para ella.
Entonces, pues es de ver qué le beneficia más a la planta, ¿no? Ok. Entonces, todavía se necesita conocer mucho de las asociaciones micorrizas. Y hay algunos beneficios de esta simbiosis que pueden definir una asociación como mutualista. Un ejemplo es que algunos hongos van a liberar alcaloides que protegen las plantas de herbívoros y patógenos. Y las plantas también intercambian nutrientes entre ellas a través de los hongos que las conectan. Finalmente, los científicos también tenemos que descubrieron hongos micorrizos dentro de los fósiles de plantas primitivas en rocas que tienen más de 400 millones de años. Imagínense, o sea, tiene muchísimo tiempo este tipo de asociaciones y este tipo de animales, de organismos. Estos hallazgos nos pueden decir que cuando las plantas se mudaron a tierra, cuando ellas salieron de ser algas a la tierra, sus compañeros los hongos se mudaron con ellos. Y los compañeros fúngicos pudieron ser críticos para que las primeras plantas vasculares colonizaran la tierra. Sin ellas, pues bueno, no hubieran podido tener el agua y los minerales antes de que evolucionaran sus propios sistemas de raíces. Ok. Y entonces tenemos aquí, sin micorrizas, tenemos el agua, los nutrientes. Y aquí con micorrizas, pues agarra más agua, agarra más nutriente. Si nos damos cuenta, hasta acá llegan las raíces, al igual que aquí, pero estas micorrizas se extienden más y agarran más nutrientes y más agua. Y bueno, aquí vemos, ¿no? La raíz de la planta, en amarillo. Aquí tiene un poro en el suelo para poder absorber nutrientes. Y aquí hay partículas del suelo. Y aquí hay algunas hifas donde ellas van a estar absorbiendo los nutrientes. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, Jesús? Mucha información, supongo. Sí, es mucha, pero sí, todo bien. Ok, bien. Bien. Permítame, voy a agarrar un dulcecito para finalizar la clase. Bueno, les recomiendo agarrar un dulce para que se nos haga menos pesado esto. Sí, claro, de hecho, ando comiendo uno ya. Ah, qué bueno. Sí. También un cafecito si quieren. Bien. Entonces, ok. Los ascomicetos. Bueno, ya pasamos esta parte de quitridiomicetos, que son más antiguos. Zigomicetos. Glomiromicetos, que suelen ser los que tienen asociación con las plantas. Y ahora vamos con los ascomicetos y basidiomicetos. Más que nada, primero, ascomicetos. Bien, para ellos, primero vemos que bueno, entre ellos se encuentran las levaduras, mos, colmenillas, trufas. Cuando se reproducen de manera sexual es por medio de conidias estranguladas de los conidióforos. Y cuando es de manera sexual es con ascosporas desarrolladas en ascos. Y además es importante saber que ellos tienen una etapa vicariota con 2 núcleos. Y que muchas veces forman importantes relaciones simbióticas con líquenes y micorrizas. Si recuerda, los líquenes suelen ser una asociación entre un hongo y una alga. Entonces, pues bueno. Ok. Entonces, los ascomicetos se van a reproducir asexualmente por medio de las ascosporas.
Si nos damos cuenta aquí, hablan mucho de que cada espora tiene, o bueno, cada filum tiene su nombre para sus esporas. Cuando mencionábamos hace rato que al momento de clasificar a los hongos muchas veces se necesita saber o ver la parte de reproducción de espora para poder saber qué tipo de hongo es. Al ser que estos organismos, si bien hay algunos macro que se pueden ver a simple vista, muchos son microscópicos y no sabemos cómo van, ¿no? Okay. Bien, entonces los ascomicetos del filo Ascomycota son un grupo de hongos que consiste en más de 32,000 especies solamente descritas, imagínense. Aparte están las que se estiman que existen de verdad. Los ascomicetos incluyen a la mayoría de las levaduras, mildius, moho azul verdoso, rosas y pardos que causan putrefacción en los alimentos. Sí, le ha tocado ver alguna tortilla, luego se ven rosas, o hay alimentos que ya se ven como con amarillo, o azul y verde, etcétera, ¿no? Pues bueno, de aquí muchos son ascomicetos. Hongos taza descomponedores, colmenillas y trufas comestibles. Los ascomicetos tienen repercusión en los humanos, son los que más repercuten en ellos. Pero bueno, ¿de qué forma? De lo siguiente. Ellos, por un lado, se pueden usar para dar sabor a quesos, elaborar pan y fermentar alcohol. E incluso algunos se disfrutan como alimentos, como son las colmenillas y trufas. Yo tengo una foto aquí, vamos a ver. Estas y trufas, que son conocidos como un manjar porque también no son tan fáciles de encontrar. De hecho, se llegan a utilizar cerdos especializados que tienen un muy buen olfato para poder encontrarlos, y se venden a muy buen precio. Vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? Vemos, esta trufa cuesta 500 pesos. Este vasito de trufas cuesta casi 2,000 pesos. Entonces nos damos cuenta, este cuesta 7,000 pesos, ¿no? Casi 7,500. Entonces nos damos cuenta que las trufas son una fuente de dinero bastante grande. Pero bueno, no son tan fáciles de encontrar y también pues de producir, ¿no? Ok.